Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. En este momento vamos a escuchar una explicación de un personaje también bíblico que lo tenemos en el Nuevo Testamento, uno de los colaboradores de Saulo Paulo en la evangelización para llevar a cabo el ejercicio de la doctrina de Cristo. Su nombre es Filemón. Filemón le dicen Filemón de Colosas. No sabemos el día que nació, pero sí sabemos que murió aproximadamente en el año 68, al igual que Tito, colaborador también de Pablo, al igual que Timoteo, colaborador igual que Pablo, Bernabé, Silas y algunos otros colaboradores que fueron poco a poco convirtiéndose al cristianismo. Y su dirigente, su pastor, su guía espiritual era Pablo. Filemón era, pues, de Grecia, ya que por ahí era donde vivía, así dice la historia. Solamente sabemos eso, no nos menciona otra información con respecto a su papá y su mamá, pero lo que sí sabemos es de que Filemón era de dinero, era una persona que tenía bastante dinero. Su esposa se llamaba Apia, y los dos fueron convertidos al cristianismo por Pablo. Tenían esclavos, entre ellos uno que se llamaba Onésimo, y Onésimo tuvo la fortuna de haber sido convertido al cristianismo y decidió abandonar la esclavitud bajo la dirección de Filemón y huyó. Y Filemón publicó esto de que uno de sus esclavos había huido, se había ido de su casa y que si lo encontraban por ahí, pues que se lo devolvieran. Y los romanos pues eso hacían. La justicia romana decía que no podías viajar ni andar en libertad mientras eras un esclavo, y en este caso Onésimo era un esclavo de Filemón. Pero después de haber escuchado las prédicas, la doctrina de Cristo y la información que Pablo les daba a todos los que predicaba, pues entendió muy claramente que tenía una libertad y que nadie podía ser esclavo de nadie. Entonces es uno de los ánimos que Onésimo toma para poderse ir de la casa de Filemón y abandonar esa esclavitud. No sabemos por qué había sido esclavo, si lo había comprado Filemón a ese esclavo Onésimo, o Onésimo había sido esclavo porque había quedado a deberle a Filemón alguna propiedad o algún dinero y pasa a ser esclavo. No sabemos, no nos menciona nada de ese asunto. Lo que sí nos menciona es que era esclavo de Filemón y que huye de esa esclavitud y que es buscado y que es encontrado. Pablo lo encuentra y lo educa y lo convierte y lo ayuda a Onésimo a que viva la vida, el cristianismo. Pero como hemos visto en otras partes de la Sagrada Escritura, en donde se menciona que mismo Pablo está diciendo que debemos de cumplir no solamente con las cosas de Dios, sino también debemos de cumplir con el gobierno, con la autoridad, y que seamos personas honorables, ya que así lo ha mencionado principalmente en la carta de Tito y en las cartas de Timoteo, en donde la exigencia es no solamente que vivamos una vida espiritual correcta y que seamos con una moral amplia, sino que también seamos unas personas mundanas, honorables. Y esto quiere decir que pues no seamos rateros, que obedezcamos las leyes, que vivamos en paz, en tranquilidad, y adjunto todo lo que la doctrina cristiana menciona, que debemos de unirnos y tener una común unión con el prójimo. Pues todas estas exigencias que Pablo daba, pues también se las da a Onésimo y se las da a Filemón, en este caso porque todavía no estaba abolida la esclavitud, y si Onésimo era esclavo de Filemón, pues una de las indicaciones que le da Pablo a Onésimo es de que pues tiene que regresar con su patrón, con su jefe, con su dueño, que en este caso es Filemón, hasta que Filemón le dé la carta de liberación, de libertad, y que ya no sea esclavo, porque solamente lo tenía el poder de hacer eso Filemón.
Y vemos aquí que Pablo le manda una carta a Filemón con referencia a eso. Ahorita lo vamos a poder leer, solamente le estoy dando una introducción, para que Filemón pues tome una actitud doctrinal cristiana y que Onésimo sea una persona ya libre. Esa es la petición de Pablo. Pablo escribe sus cartas cuando ya está preso y está acompañado, en ocasiones nada más lo visita Lucas, y Timoteo en algunas otras ocasiones, pero todos los demás lo han abandonado. Pues es lógico, ¿eh? Está en la cárcel, y si van y lo visitan, pues posiblemente también sean arrestados y encarcelados. Recuerden que en ese entonces la iglesia primitiva, las primeras personas que predicaban la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pues eran encarcelados, martirizados y unos ejecutados. A los que eran de nacionalidad romana o griega, pues les daban la oportunidad de arrepentirse y públicamente manifestar que estaban en contra de esa doctrina cristiana y que estaban en contra del Dios de los judíos, y así podían lograr salvar su vida. Pero pues muchos, después de haber conocido a nuestro Padre Dios o a nuestro Señor Jesucristo, pues no tenían esa decisión de negar a Cristo, de negar a Dios, como lo negó. ¿Quién lo negó? ¿Se acuerdan ustedes quién lo negó? Sí, un santo que tenemos nosotros, un santo que está arriba de los altares, lo negó a nuestro Señor Jesucristo, y muchos murieron y no lo negaron, y por eso los decapitaban, los lapidaban. Y bueno, pues fue el caso de Filemón. Lo lapidaron, siendo que pues Filemón era griego. Le dieron la oportunidad de que se arrepintiera y de que dejara de la doctrina de Cristo y que no continuara con sus danzas, ¿no? Y pues lo lapidaron. Y no solo a él, también martirizaron a su hijo y a su esposa, a Apio, ¿verdad? También los martirizaron. Pero ya no nos menciona si también los mataron, solamente nos menciona la historia que a Filemón sí lo mataron, lapidándolo, ¿no? ¿Sí se acuerdan quién negó a nuestro Señor Jesucristo? Sí, pues bueno, qué bueno que se acuerden. No les voy a decir quién, para que lo busquen. Si no se lo saben, pues ya. Y si se lo saben, bueno, pues ya saben que también cometió errores, ¿no? Y que también es pecador, pero ahora ya es un santo. ¿Sí? Como todos los apóstoles tenemos que son santos, ¿no? Sí, aquí, acuérdense que el único al que debemos de seguir es a nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Entonces, pues no dio otra información, ¿eh? Si hubiera dado otra información, si hubiera dicho por medio de los apóstoles, por medio de mi Santísima Madre, por medio de mis papás, ¿sí? Por medio de los papás de María, o no sé, por medio de los profetas o de los patriarcas. No, bien claro dijo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Bueno, eso que les quede claro, ¿verdad? Porque no salgan ustedes después con que, pues es que yo le pido mucho a San Charbel, yo le pido mucho a San Juan, ¿sí? Yo le pido mucho a Tadeo, ¿sí? Que ni se llamaba Tadeo, ¿verdad? Es un apodo, ¿verdad? Su nombre era Judas, ¿verdad? Todos quieren mucho a Judas, pero a ninguno de sus hijos les ponen Judas. Le ponen Tadeo, pero no le ponen el nombre de Judas, ¿verdad? No, porque lo vayan a confundir con el malo. ¿Quién era el malo? Si todos eran malos. Todos eran malos, todos abandonaron a nuestro Señor Jesucristo cuando fue crucificado, todos se echaron a correr, todos fueron unos cobardes, todos. Y hubo uno ahí que lo negó, y otro que no creía en él, y otro andaba pidiéndole que le mostraran al Padre para poder creer. Otros estaban pidiendo sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿sí? Hay otro que sí, lo traicionó, lo entregó, lo vendió, como quieran ustedes y manden, ¿sí? No digo nombres porque pues ustedes ya se lo saben, pues para que les estoy repitiendo algo que ustedes ya saben, ¿no? Y si no se lo saben, pues ahí les dejo los videos para que los vean, ¿no? Y como se los he dicho en otros videos, sí, mucha gente ve otros videos, pero estos videos casi no los ven. No les interesa en la actualidad, pero en ese entonces a la gente la mataban por predicar la palabra de Cristo. Y en la actualidad pues no nos matan por esto. Más bien no nos pelan, no nos hacen caso, ¿sí? Son muy pocos. Entonces, bueno, pues ni modo, así es. Ya entenderán en algún determinado momento que lo principal es amar a Dios, conocer a Dios, amarlo y servirlo. Y bueno, pues Filemón, siendo una persona de dinero,
ayudaba mucho a la gente. De hecho, ponía a disposición de la iglesia, de los predicadores, en el caso de Pablo y de muchos otros predicadores, ponía a su disposición no solamente dinero, sino también su casa para que ahí pernoctaran. Y les ofrecía todo lo que pudiera necesitar toda esa gente que andaba predicando, ¿no? Y bueno, pues se le dice que es Filemón de Colosas porque pues vivía ahí y él predicaba ahí, en Colosas, que era una provincia que ahora es Turquía, pero en aquel entonces era parte de Grecia, ¿no? Acuérdense que Grecia también fue poderosa, igual que los romanos. Entonces, pues eran provincias que habían sido, como les digo, conquistadas, así dice la historia, pero yo más bien digo que son invadidas, ¿ah? Porque invaden, no nada que conquistan, ¿no? La palabra es muy bonita, conquista, pero bueno. Entonces, vemos que el esclavo Onésimo, se convierte, ¿sí?, al cristianismo. Todo esto sucede, cuando todavía Nerón existía, en el año 68, muere Filemón, y todavía existe ese gobernante Nerón. ¿Qué hizo Nerón? Pues quemó Roma. ¿Sí se acuerdan de eso? Si lo han leído, ¿se acuerdan de esa historia que Nerón mandó a quemar Roma porque se le hacía ya muy fea la ciudad? Y dijo, voy a hacer otra ciudad, pero la voy a quemar. Pero lógico que no les dijo a nadie. Él agarró, mandó a quemarla y se acabó, ¿no? Y muchos romanos dijeron, bueno, ¿por qué se está quemando la ciudad de Roma? Y empezaron a echarle la culpa a los cristianos, que los cristianos habían iniciado ese incendio. Y querían culpar a los cristianos, como de costumbre, ¿verdad? Siempre buscan, ¿sí?, a un culpable, ¿no? ¿Sí? Y en este caso, pues le estaban echando la culpa a los cristianos. Pues no es cierto, ¿no? Nerón mandó a quemar Roma, ¿no? Entonces, aquí vemos que Filemón en esa época, pues es asesinado, es lapidado, la justicia romana, y y muere, ¿no? No nos dice si su esposa y su hijo también. Pero bueno, vamos a pasar así a leer la carta de Filemón, a ver cómo nos lo menciona Pablo, y qué es lo que le dice Pablo, ¿eh? De qué manera, para que lo tengan ustedes también como una información inédita. Comienza, nada más es un solo capítulo. En el primer versículo, pues empieza Pablo a dar saludos, como se los daba en la carta a Tito, a la carta a Timoteo, 2 cartas a Timoteo, y ahora a Filemón. Es muy importante que ustedes denoten la forma de escribir, porque pues Pablo era una persona culta, era una persona preparada, era una persona que era políglota. ¿Qué significa eso? Pues que habla muchos idiomas. Y era comerciante, vivía bien, era una personalidad, aparte tenía la nacionalidad romana. Por eso en muchas ocasiones a Pablo se le exigía que renunciara a lo que estaba haciendo para que conservara la vida. No en cambio a otras personas que las agarraba, que no tenían la nacionalidad romana, pero eran cristianos, o ya se habían convertido al cristianismo, a esos no les preguntaban. Esos luego les daban cranky, ¿no? Los mataban por rebeldía. Porque había una ley en Roma que no podías tener otro credo más que el de los romanos, esos dioses, ¿eh? Toleraron a la iglesia judaica en su tiempo y forma en la época de Cristo, porque los fariseos y escribas sometían a su pueblo, lo mantenían supuestamente tranquilo. Entonces hizo un pacto a Roma con la iglesia judaica, ahí en Jerusalén, ahí en Judea, ahí en Galilea, ahí en Samaria, en todos esos confines, de que mantuvieran a su gente pues tranquila, que no se sublevaran, que no se levantaran en armas, que pagaran sus impuestos, que trabajaran. Como se los he informado en otros momentos, que había naciones que habían sido supuestamente conquistadas, como les digo yo, así es la palabra que usan, pero esas naciones aceptaban las exigencias de los romanos, entonces no eran invadidas, ni tampoco esclavizadas, ni tampoco sometidas. Aceptaban la autoridad romana, pero pues pagaban tributo, pagaban impuestos, y todo eso pues le convenía a Roma. No había lucha, no había guerra, no había muertes,
estaban a su servicio esa gente, esos países, circunvecinos y no circunvecinos de Roma, y pagaban su tributo y sus impuestos. Y con ese dinero pues tenían para seguir comerciando Roma, construyendo sus grandes monumentos, vivir bien, etcétera, etcétera, ¿no? Ya ustedes conocen esa historia de cómo vivía Roma. Pero los judíos, pues, como no tenían y eran muy fanáticos los judíos para la idea de los romanos, solo Dios, soy solo Dios, pues por eso hicieron un trato con el Sanedrín. Y por eso es una lógica de Anás y Caifás, en el momento que dicen que es mejor que muera un hombre, o sea, Jesucristo, que toda una nación perezca, porque si iban a seguir a Jesucristo toda la gente, los fariseos y los escribas iban a desaparecer para empezar. Y a lo mejor Roma no iba a hacer un trato con Jesucristo si iba a ser el nuevo líder de los judíos. Entonces, por eso publica Caifás, es mejor que muera un hombre y no que una nación perezca. Y que toda la culpa caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, y los hijos de nuestros... Y por eso sufren los judíos en la actualidad. Ellos solitos se dieron el balazo en la boca. Pero bueno, vamos a continuar.